¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Como saben, esta madrugada comienza una campaña electoral de cara a esa fecha del 20 de diciembre, donde se volverá a elegir al Gobierno central para los próximos 4 años. Y a ello se añade que acaba de comenzar un nuevo mes, lo que nos ha permitido conocer las últimas cifras del empleo, tanto en esta comarca como en Galicia y en España. De hecho, este es un problema que se sitúa entre las primeras preocupaciones de los ciudadanos y el principal reto al que se va a enfrentar el futuro gobierno estatal. Así pues, hoy analizaremos la evolución del mercado laboral en estos 4 años de legislatura del Partido Popular y profundizaremos en los sectores empresariales que han sido noticia en esta etapa. Y no podemos dejar de lado una de las medidas más importantes que se aplicó bajo el mandato de Mariano Rajoy, como es la reforma laboral. Intentaremos conocer cuál ha sido el alcance de esta decisión, que sin duda creó enfrentamiento entre las partes afectadas. Compararemos, por otra parte, el mercado laboral en la comarca de Ferrol con otras zonas de Galicia y de España. Y, como bien saben, tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, una época que siempre levanta expectativas respecto al comportamiento del empleo. Y finalmente, mirando todavía más lejos, pediremos a nuestros invitados que nos pongan sobre la mesa sus demandas al gobierno que resulte elegido de las urnas el próximo día 20 de diciembre. Unos invitados que hoy son el empresario José Fernández. Buenas noches, señor Fernández, bienvenido. Muy buenas noches. También nos acompaña el representante del sindicato USTG en Navante, Andrés Rodríguez, bienvenido. Buenas noches. Y también tenemos con nosotros al presidente de Tribuna para el Diálogo, Arturo Otero. Buenas noches, señor Otero. Buenas noches. Bueno, y ustedes también se pueden considerar invitados, ya lo saben, en la segunda parte del programa habilitaremos un número de teléfono, el 981 36 99 13, para que ustedes puedan opinar, hacer preguntas a nuestros invitados o simplemente pues exponer sus ideas sobre este asunto, este tema que sin duda es muy amplio, ¿no? El del mercado laboral. Y hablaba yo de ese ciclo que se cierra ahora, ese ciclo político de 4 años, en los que sin duda pues este tema ha dado mucho que hablar. Señor Fernández, desde su punto de vista, ¿cómo ha visto esa evolución del desempleo en estos 4 años, ¿no? Bueno, desgraciadamente hay distintas maneras de verlo y de medirlo, ¿no? Desgraciadamente no es nada positivo porque sigue habiendo casi 5 millones de parados en este país, pero sí es cierto que se ha mejorado un poco en los índices. Es más, este mes de noviembre concretamente ha habido una subida que es récord en los meses de noviembre de los últimos 15 años, ¿no? Pero eso no nos puede conformar, porque si hay esos 5 millones de parados, si hay esos 4 millones de personas en pobreza crónica, si esta comarca la circunscribimos a la comarca y hablamos de que 44.000 personas están jubiladas y son pensionistas, la comarca en general estamos en torno a los 80.000 habitantes, pero circunscritos a Ferrol, que supongo que a nuestra ciudadanía también le gustará saber las cifras, es que 36.500 parados que hay en Ferrol, pensionistas jubilados que hay en Ferrol, más de 5.000 están entre los 45 y los 55 años. O sea, estos son unas cifras que son bastante dramáticas. Pero bueno, yo creo que la evolución del paro, Europa en general, estamos, bueno, no sé, perdiendo población. España yo creo que es la que marca el récord, porque extrapolando las cifras, el último estudio que se hizo es que del 2015 que estamos ahora al 2030 perderemos 7 millones de habitantes. Al 2060 perderemos 15 o 16 millones. ¿Por qué? Porque se está envejeciendo la población, porque no se tienen niños, porque no hay unas políticas ciertamente adecuadas para primar el tener niños, el conciliar la vida laboral con el trabajo, o sea, con la vida personal de los ciudadanos. Y entonces esto yo creo que, hombre, se están dando pasos. Espero que este gobierno que inició una andadura, pues el que venga, el que gobierne, que bueno, también está la cosa bastante reñida porque dicen las encuestas, tenga un poco más, acierte un poco más, y después seguramente hablaremos de la reforma laboral, si ha sido buena, si no ha sido tan buena. Pero bueno, en todo caso, tenemos que ser optimistas porque tendremos que salir adelante, pero esta comarca la verdad es que está muy maltratada y ahí vemos
que no se hacen realidad las fragatas, que no estamos haciendo los gaseros que se nos prometieron y que lo que es mucho más duro, y en esta silla estaba sentado en uno de los debates en los que yo también estuve aquí, el señor diputado Juan Juncal, sí, que nos prometió que el gobierno sí iba a hacer ese dique que es tan demandado, porque lo que sí tenemos en positivo es que somos el tercer país del mundo, Ferrol, concretamente la sección de Navantia Reparaciones, estamos entre los 3 países del mundo que más gaseros repara, y es más, es que aún encima se gana dinero, que es lo que una empresa tiene que tratar de hacer, ganar dinero. Entonces, hombre, yo creo que esto desmenuzaremos un poco punto por punto, pero en principio yo creo que hay que ser optimistas. Claro, el envejecimiento poblacional no es fácil, porque realmente llegar a fin de mes, si no es por esta ayuda de estos 36.000 prejubilados, que además tenemos la suerte de que están prejubilados con unos sueldos bastante adecuados, porque los salarios, y yo creo que de ahí deviene también un poco lo que hablaremos de la reforma laboral, han hecho perder poder adquisitivo. Las horas tampoco son a lo mejor las que hay que trabajar, pero es cierto que los sueldos estamos en torno a los 1.000 euros por familia, que eso todos sabemos que no llega para llegar a fin de mes con solvencia, y aún encima haciendo compras, que lo enlazaremos después con lo que tú habías propuesto de que de cara a la Navidad cómo estarán las cosas. Yo creo que Ferrol en este sentido está bastante deprimido, porque bueno, pues si no hay dinero que fluya, a ver ahora la paga extraordinaria si realmente se nota, porque el comercio de Ferrol no hay nada más que salir por las calles y ver que están desiertas las calles, los comercios pues están un poco lo mismo, y entonces esto sí que es para estar un poco entristecidos. Bueno, pero bueno, esperemos que esto vaya mejorando. Sin duda es una primera radiografía bastante válida, bastante real, y preguntamos al representante de los trabajadores, en este caso el sindicato de la USTG, señor Andrés, bueno, ¿cómo ven esta situación en estos últimos años en la evolución del desempleo, ¿no? Claro, bueno, al igual que en España, Ferrol, y concretamente yo quiero hablar de Ferrol, no es por... Ferrol, eso, la evolución del desempleo es... Bueno, sí que hay altos y bajos, ¿no es? Por ejemplo, cuando empezó la crisis, en Ferrol la sufrimos más tarde, ¿no es? Porque Ferrol, el problema que tiene es que tiene un paro estructural, ¿no es? Porque es una comarca dedicada exclusivamente al naval, y eso implica eso, que cuando Navantia tiene trabajo, pues hay actividad, y si no, no es. Siempre se mantiene un margen de... Bueno, un baremo casi parejo de desempleo en la comarca. El problema que tiene Ferrol, aparte, viene dado de eso, ¿no es? Y Navantia es lo que es, ¿no es? Hay acuerdo, eso, cuando se constituyó Navantia, se constituyó para dedicarse al mercado militar, ¿no es? Y con unas condicionantes, ¿no es? Que era el desarrollo de carenas, de turbinas, ¿no es? Y también con otros compromisos, ¿no es? Que siguen en deuda tanto el gobierno central como autonómico como local, ¿no? Es de desarrollar. Eso nunca se desarrolla, y entonces el problema que tiene la comarca es que y eso es por lo que los sueldos bajan y tal, que ya no somos una comarca industrial, ¿no? Es porque la primera empresa de la comarca es el arquitecto Marcide, y a este ritmo pues era el arquitecto Marcide, el Concello de Ferrol y Navantia, y los geriátricos, porque hay pensionistas, claro. Bueno, pues muchas gracias, señor Rodríguez, por esa primera valoración. Sin duda, un discurso con temas más concretos, ¿no? Quizás que una valoración general, lo cual pues es bastante interesante. Y cerramos esta primera ronda de intervenciones conociendo un poco la visión ciudadana, ¿no? de esta evolución de 4 años del mercado laboral. Señor Otero. Hombre, yo antes de empezar quería, como siempre, cuando hablamos del paro, es un poco solidarizarnos con esos miles de personas de que en estos momentos no tienen, bueno, están en paradas y no tienen una percepción económica, y que siempre digo de que la sociedad, yo ya no hablo del gobierno, sino hablo de todos en conjunto, teníamos que darle una solución por lo menos a casos que son lamentables. Yo ahí mi solidaridad con todos ellos. El paro sabemos que por definición es un cáncer que tiene que en cualquier sociedad causa pues, unos estragos enormes. Es decir, la pobreza, la desigualdad, todo viene a través del paro. Es decir, tú tienes a alguien que está trabajando en una empresa y esa empresa
da quiebra y tú tienes que salir a los 2 años de no tener prestaciones, al final esa persona está en el paro, está en la pobreza y está en la desigualdad completa con el resto de los ciudadanos. Bueno, eso es el ABC del paro. En la cadena económica nuestra, el paro es fundamental, es un eslabón fundamental, pero el primer eslabón de la cadena económica es la competitividad. O sea, si no hay competitividad, no exportamos, no hay crecimiento y hay más paro. O sea, el primer eslabón es la competitividad. Es decir, en todo el proceso económico además es fundamental. Bueno, aquí cuando tuvimos la crisis nosotros, eso fue un problema prácticamente, aparte las causas fueron otras, pero el problema fue de competitividad. Es decir, las empresas tuvieron que cerrar porque no vendían. Si tú no vendes o no eso, tienes al final que cerrar. Y el paro es consecuencia de esa mala competitividad. En el fondo, las causas pueden ser varias. De baja competitividad, pues puede ser los bancos dan unos créditos a unos intereses altísimos o no te dan créditos, o sobra plantilla y las reformas laborales no eran flexibles y entonces no había más remedio que al final cerrar la empresa. Unos convenios colectivos que además marcaban a todo el mundo, pues al final teníamos la consecuencia de cerrar la empresa. Bueno, cuando hicimos la reforma laboral y dimos un poco, creo yo, desde mi punto de vista, dimos oxígeno a esa flexibilidad y o esa antiflexibilidad que había y volvimos con que el convenio colectivo era bueno en empresas que estaban económicamente bien, pero era muy malo para empresas que estaban... Bueno, pues esa reforma fue la que hizo posible que muchas empresas, en vez de cerrar, igual con un arreglo entre sindicatos y patronal, arreglaran el problema, igual bajando sueldos o igual teniendo que despedir a una parte del personal. Pero la empresa se mantenía y cuando la empresa tiene un bache, si se mantiene, pues al cabo de un poco tiempo vuelve a recuperar, si es competitiva. Lo malo era que si no había forma de arreglar eso, lo que se hacía es cerrar la empresa y ahí vinieron que en el año 2009, en el primer trimestre, se han perdido 1 millón de puestos de trabajo. O sea, en un trimestre del año 2009, que era imposible mantener ninguna negociación porque el convenio colectivo primaba sobre todos los demás y había un desbarajuste. Bueno, en estos temas, cuando hablamos de reforma laboral, veremos que en estos 2 años, aplicado a la reforma laboral, se han creado 1 millón de puestos de trabajo. Se han creado 1 millón de puestos de trabajo. Que antes, cuando alguien estaba parado, y te lo digo porque alguien de la familia estaba parado, en el año 2009, en el año 2010, en el año 2012, no tenían esperanza ninguna de encontrar trabajo. No había ninguna esperanza porque se perdían 1.500 puestos diarios. Bueno, con esta reforma, con esta forma de darle la vuelta a la tortilla, resulta que estamos creando 1.500 puestos de trabajo. Bueno, pues este familiar que estaba en el paro, hoy está trabajando. Que no lo creía. O sea, tú en el 2012 le dices a esta persona que va a estar trabajando, en aquel momento era imposible. Y yo ya no hablo de gobiernos ni hablo de aciertos, porque en el 2012 estaba el PP y en el 2013 también estaba el PP. Y también se perdieron en esa época 1 millón de puestos de trabajo. Pero la verdad es que íbamos cuesta abajo, fue difícil frenar eso, porque estábamos yendo hacia el abismo, fue difícil frenar ese tren y volverlo a subir. Bueno, pues ahora estamos subiendo esa cuesta y lo estamos remontando. Y eso, eso demuestra que este país es fuerte, está unido, por lo menos en los tejidos de empresario y sindicatos, porque gracias también a los sindicatos que han colaborado en que esas empresas no cerraran, teniendo que muchas veces pues, ceder en muchos sentidos, porque había que igual bajar salarios o había que permitir ciertos despidos. Bueno, eso es un mérito para todas las partes sociales que han intervenido en el tema. Menos para los despedidos. ¿Qué? El mérito menos para los despedidos es mérito. Bueno, pero los despedidos, que decirte, los despedidos eran ya despedidos, o iban a ser despedidos. En vez de despedir a 20, pues igual se despide a 5 y se conservan 15. Decías tú, bueno, pues que despedir a 5, pues es que no había otra solución. Si no somos competitivos, si yo fabrico este bolígrafo y es más caro que la competencia, yo no vendo, tengo que cerrar. Bueno, pues tenemos que arreglar. Por eso el principal problema es arreglar la competitividad. Ese es lo que se hizo en esto. Muchas veces para arreglar la competitividad hay muchas, como te dije antes, muchas cosas, bancos, esto, lo otro, y muchas veces salarios. Nosotros llevamos desde el año 2000 al 2010 subiendo los salarios por encima del IPC.
y encima la inflación era alta. Pues no éramos competitivos con los europeos, que son nuestros competidores y nuestros clientes. Es decir, no éramos, entonces esas empresas tienen que cerrar. Y eso es el alma mater. Después, cuando hablemos de Navantia, iremos un poco hablando sobre... Y hablando de Navantia, apuntaba antes el representante de la USTG, esa estructura que se ve en Ferrol, ¿no? Esa pirámide en cuya cúspide pues está el naval y la existencia de esa dependencia, ¿no, señor Fernández, del naval aquí? Claro, es que desgraciadamente lo hablamos siempre porque somos la razón de ser. Es decir, nosotros somos razón de ser, Ferrol me refiero, ciudad por los astilleros, y seguimos siéndolo. Con lo cual, desde 1858, que Ferrol ya tiene el título de ciudad, seguimos con el mismo problema, la dependencia es total y absoluta. Antes se complementaba además con los ejércitos, es decir, éramos una base naval importante, perdimos esa posibilidad. Quien gobernase o no gobernase a mí me da igual, porque mira, yo es que ya estoy tan descreído de la política que sé que es un mal necesario y están ahí los políticos, ¿no? Y bueno, y están ahí, y ya está. Y entonces va a haber unos u otros, y hoy más que nunca esta noche, que dentro de un par de horas van a celebrar el inicio de la campaña electoral. Y nosotros pues estaremos hasta el gorro de oír mensajes, promesas, vacuas casi todas, porque al final aquí se promete y se promete hasta meter, y después de metido en el Congreso el diputado, nada de lo prometido, ¿no? Porque es que aquí vienen los diputados, vienen los senadores, los traes, te dicen una cosa, prometen al pueblo delante de esta Cámara que se va a hacer, que lo van a intentar, y yo después no veo que presenten ninguna moción, ni en el Congreso, ni en el Senado, ni siquiera los ayuntamientos den un paso más allá del mero reflejo en la prensa de una actuación que al final no resultó en nada. Y ahora hablaba del dique, que hace un año las manifestaciones eran terribles y absolutas, y claro, la gente también se cansa, porque al final, si no consigues nada, en fin, quiero decir, que los políticos, me da igual el color, cada uno tendrá el suyo, me da igual el color, yo creo que a veces, o casi siempre, están poco acertados, y a veces, salvo en época electoral, no se les ve el pelo ni en la televisión. Hablan con el plasma unos, y otros prometen, y después, bueno, pues más o menos lo mismo. Yo es que ya llevo 40 años ejerciendo, algunos de ellos en política incluso, sí. Y entonces yo en ese sentido estoy un poco desmoralizado. Pero bueno, diciendo que es un mal necesario, pasemos al naval. El naval ha sido bueno y malo, es decir, el naval no nos ha dejado ver allá más allá no nos ha dejado ver el bosque más allá de una cercanía que era tanto la dependencia del naval como funcionarial, etcétera, etcétera. Y eso nos ha prohibido ser capaces de conseguir ser productivos con un polígono industrial, uno de los más grandes de Galicia, de más de 3 millones de metros cuadrados, que está en Arroyo de Pozo. Incluso también nos ha sido prácticamente negada las posibilidades. Hombre, la climatología es cierto que no ayuda mucho, pero bueno, tenemos el paisaje que tenemos. Para que el turismo, fuente de riqueza de este país, indudable, esto creo que estamos todos de acuerdo, con más de 70 millones de personas que nos han, se está calculando más o menos, que nos visitarán, pues Galicia, cuando son los xacobeos, y sin serlo, porque el Camino de Santiago es una fuente de riqueza inmensa, ¿no? Entonces, tampoco hemos consolidado aquí unas posibilidades de turismo, porque, primero, las subvenciones se quedan a veces en promesas. Segundo, estamos en un rinconcito. Teníamos un puerto exterior que eso iba a traer que el puerto interior, por decirlo así, de la ría, fuese a recoger montones de transatlánticos que iban a venir con un montón de gente que iba a hacer turismo. También, desgraciadamente, llevamos un año y pico con unas obras en los colectores, etcétera, etcétera. El puerto de Ferrol, que todo el mundo que viene, bueno, desde el hotel nos preguntan, ¿y a dónde podemos ir? ¿Dónde está el puerto? Porque esta zona supongo que más dinámica y tal, como en todas las ciudades de mar. Sí. Pues no, mire, de momento no, porque mire, había unos locales de negocio, cerraron, pero bueno, alguno abrió, pero ahora hay obras, no vaya allí porque no va a poder aparcar, lo van a desviar. Claro, esto también es dramático. Y enlace con el puerto exterior. Seguimos sin tener presentado, y aquí se nos ha también dicho por activa y por pasiva, por políticos que vinieron aquí a debatir con nosotros, que íbamos a tener ya el puente preparado, el proyecto del túnel, el no sé qué. Y bueno, yo he dicho siempre, y que ya hace unos años que lo he dicho, y lo vuelvo a mantener, tardaremos una generación entera de ferrolanos, y ojalá mis nietos lo puedan ver, en ver que sea realidad estas macroobras, que no cabe duda que son importantísimas,
porque si quieres también enlaza ahora, de paso que estaba por el puerto, con la depuradora, es que ahora el agua está sabiendo fatal, está oliendo fatal, y es que tampoco tenemos la ría depurada. Se han metido millones y millones, se ha levantado Ferrol, por activa, por pasiva, por el centro, por los cantones, por Esteiro, por el Muelle, como digo, y no tenemos aún la depuradora funcionando, pero sí hemos pagado los ferrolanos los recibos por la depuración de la ría. Esto de verdad es que es patético. Yo no sé si esto los políticos lo van a defender, lo van a pagar, si le va a recibir una reclamación. Es que es, de verdad, Ferrol, yo creo que todas las ciudades del mundo tendrán problemas, y en España en general, pero Ferrol yo creo que merece ya ir escribiendo un libro de los últimos 30 o 35 años. Pues veremos hasta qué punto incluyen en sus agendas políticas estos días los políticos esas demandas, esos grandes proyectos que sin duda para Ferrol son fundamentales. Hablábamos de sectores protagonistas. Señor Rodríguez, para usted, ¿cuáles han sido los sectores protagonistas en estos últimos años, ¿no? Hombre, Navantia, por supuesto. Tanto por la conflictividad que tuvo, ¿no es? Y bueno, y por lo que significa para la comarca, ¿no es? Como decía él, bueno, la comarca, y poniéndoles esa referencia de los 30 años, claro, y vuelvo a lo que dije anteriormente, de la deuda que tienen con nosotros, ¿no es? Y del juego que hacen, tanto los sindicatos como los partidos políticos, ¿no es? Porque esto empezó con una reconversión y ya está, ¿no es? Con unas promesas de reindustrialización, de promesas que nunca llegan. Cuando de soluciones económicas, claro, para los emprendedores, que tampoco sí, llegaron nunca. Con Navantia, con la creación de Navantia, ¿no? Después de que también eso se crea, aparte con el apoyo de todos los trabajadores, ¿no? Es un debate, es decir, Navantia es un astillero para lo militar, ¿no? Es por un sector estratégico para el gobierno, para hacer barcos militares para él, y también con la capacidad de vender al exterior, ¿no? Es porque eso, Noruega están contentos con los barcos, ¿no es? Australia está contentos con los barcos, pero bueno, no deja de ser un negocio, ¿no es? Un negocio que tiene un negocio, algo concreto, ¿no es? Y sí que también nació con la expectativa de, como es algo cíclico, ¿no? Es construir barcos cada 18 años, ¿no? Es específico de la Marina Española, sí, con la potenciación de carenas, la potenciación de turbinas, la eólica marina, ¿no es? Sectores que, por ejemplo, Carenas, por su propia iniciativa, sí que fue hacia adelante. Turbinas, nada, ¿no? Quedó estancado. Y el problema que hay es que la orientación de los sindicatos casi es más hacia lo político, ¿no? Es como un tema político, en vez de reclamarle a Navantia que desarrollara esos temas. Y los partidos políticos tampoco nunca se meten a nada, ¿no? Ni concretan ni desarrollan nada, porque así tienen siempre el debate abierto y sin hacer nada, están eternamente en la misma bola y no se sale de este atolladero. Y van pasando los años, nos vamos haciendo viejos, la gente no consigue trabajo, emigra, y cada vez estamos más pobres porque nos quedamos los que ya estamos prejubilados, la edad de prejubilación. Sí, las mismas... Cada vez la edad se acerca más, ya prejubilados de 45 años, esto ya es la monta. Claro, y cuando estás en un lado digo una cosa y cuando partes, por una anécdota que lo vi hoy en el periódico, que era que ahora el PSOE y el BNG pedían que se cerrara la planta de gas de Reganos. Ah, bueno, está bien, es el momento, ¿no? Claro. Ellos pidieron que se cerrara, cuando estuvieron en el bipartito la apoyaron y ahora vuelven a pedir que se cierre. Señor Rodríguez, que había que reclamar más a Navantia que quizás a los gobiernos, ¿no? Digo, el papel que deberían de hacer los sindicatos, porque al final tú, como representante de los trabajadores, claro, tienes un papel, tienes tu papel, no es hacer el juego político, ni eso, por ejemplo, el dique, de decir, ahora estás tú, si te toco tal, te pido el dique, luego, no es, si está un gobierno más amigo, pues ya no lo pido, no es, si es ese papel, porque ahora mismo estamos a las puertas de otra reconversión, se dejó pudrir Navantia, y estamos seguidos en esta bola, ¿no es? Y cuando acabe, cada vez eso. Si no te coges el toro por los cuernos y lo desarrollas y los compromisos, porque aparte son compromisos que adquirieron todas las partes, lo firmas y dejas... ¿Pero cuáles son los compromisos? ¿Cuáles fueron los compromisos? Hombre, porque el tema
el compromiso es que se dedicara a lo militar, porque la construcción civil es el negocio que es, ¿no es? Y lo que no... Eso, esto ya nació también en los años 80, ¿no es? De la astillero de síntesis, y de que... Porque al final son los poderes, bueno, los grandes poderes lo que deciden. El mercado civil se va para Corea, y claro, tú puedes competir con Corea a precios coreanos, y eso tampoco lo queremos. No queremos construir como se construyó el flotel, por ejemplo, apuntando a la gente su actividad, ¿no es? Para no cargárselo al barco y haciendo que Navantia tenga pérdidas, ¿no es? Porque tú no puedes competir, ni por ejemplo, ni con las compañías auxiliares bajándose. ¿Cuál es la solución? Navantia es una cosa cerrada, y lo que tiene que hacer es desarrollar la comarca, con industria, con no sé qué, y es un compromiso que hay desde los años 80. Pero de Navantia, ¿cuál es la solución para ti? Digo de Navantia, no de la comarca. De Navantia para ti, ¿cuál sería la solución? Navantia lo que debía ser es haberla desarrollado, no dejar que se pudriera. Ahora estamos a las puertas de otra reconversión y de ajustarla al negocio que es estamos a las puertas de otra reconversión porque le interesa también a los sindicatos y a los trabajadores. Bueno, yo eso no lo sé. Pero si tú te garantizas que vas para casa a los 52... A mí no me interesa. A mí no me interesa. No, a mí no me interesa ni que haya una reconversión. Esto es estadística. No. No te interesa. Bueno, no. Hablábamos de los sectores protagonistas. Y de la ciudad tampoco. Señor Otero, para usted, imagino que el naval también lo considera protagonista. ¿Cree que ha habido otros sectores también protagonistas en estos años? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo quería, si quieres, hablamos de otra cosa, pero yo decir, ya que empezaste con el naval, yo la verdad que en esto soy políticamente incorrecto, o sea, porque aquí lo políticamente correcto sería decir de que el Estado, que es propietario de Navantia, que le diera carga de trabajo a Navantia. Eso es lo que hemos dicho durante 40 años. Lo que pasa es que también yo creo yo creo que lo que tendría que dar era las posibilidades de ser competitivos. Es decir, Navantia debería tener las posibilidades de ser competitivos. Por ejemplo, reparaciones, no lo duda nadie, que gana mucho dinero. Bueno, que gana el suficiente dinero para ser rentable. Entonces, lo que sí habrá es que darle posibilidades de que atienda a los gaseros de gran porte, que no se van a poder atender todos los que entran en posibilidad de ser reparados, porque no tenemos sitio para meterlos. Esto es lo que se ha discutido. Pero eso estamos hablando del dique flotante. Estamos hablando de que hay que apoyar, es una de las subdivisiones de Navantia. Bueno, pero yo creo que ese no es reparaciones. Si es reparaciones no es la solución. Bueno, pero las fragatas sí somos competitivos. Las fragatas sí somos competitivos porque nos las han contratado. O por lo menos parecía que somos competitivos. No lo sé. Si me está contando él de que en el flotel... Bueno, pero él está contando su versión, yo tengo la mía. Porque en un flotel que hay que apuntar horas, me imagino, en otros conceptos, porque si los apuntas como flotel, vamos demasiado caros y no nos lo permite la ley, no nos lo permite, ni Europa lo permite. Quiere decirte que estamos en un momento que decimos, bueno, esto en Navantia, ¿qué queremos hacer? Ir a la otra reestructuración, de marcharnos y quedar ahí 50, están preparando. Entonces, también que se diga un poco por qué, porque va a beneficiar a los trabajadores de Astano, pero va a perjudicar a Ferrol. Es decir, es una empresa que si nosotros... yo no creo que beneficie a los trabajadores, Arturo, me tienes que perdonar, yo no creo que nadie quiera ir para... No, beneficia a los trabajadores. ¿Pero por qué? Porque van a cobrar sin trabajar. ¿Tú crees que la gente está contenta cobrando sin trabajar? Yo te voy a decir una cosa. Yo desde luego no estaría. Yo tengo amigos que protestan o protestaban por no poder irse, por no... O sea, porque también, oye, yo estoy en situación y estoy igual, Pero yo me marcho a los 50 pero eso es situación con todos los privilegios, no quiero ir. Pues claro que me querría ir. Ahora, el tema no está ahí. El tema es de sentido común. Que esa gente pelea por el país. ¿Quién va a pelear por el país? Mis nietos. ¿Tú qué crees? ¿Que yo tengo que pelear por el país? Yo creo que tenemos que pelear todos por este país, José, cada uno en función de lo que es. José, eso no es realista. Lo realista es de que los trabajadores... Lo que no es realista es que este pueblo se envejezca y lo tengamos que cerrar por falta de uso. Porque aquí, como no venga, te lo voy a explicar también. Mira, el ayuntamiento tiene muchísima culpa. Porque esta ciudad... Sí, es un poco muy difícil, se puede dar mi tiempo. Mira, esta ciudad tiene un pequeño problema, que dependemos de ellos. Y entonces, como dependemos de ellos, de los políticos en general, y desde el ayuntamiento tampoco se están haciendo... Eso de los políticos, yo es que no comparto. ¿Y entonces quién manda en este país? ¿Quién manda en este país? El político es el representante... ¿Quién ha decidido sacar la flota que estaba aquí en Ferrol y llevarlo para el sur? Mira, el político es el representante de la gente. Y tiene que hacer más o menos lo que ellos crean conveniente para la gente.
No hay más. Es decir, Pues nos representan mal, ¿eh? Yo no creo que alguien le venga a propósito de decir, bueno, yo voy a fastidiar a Navantia, voy a fastidiar no sé qué. Fastidiar a Navantia porque igual, como está montado todo la organización de Navantia, nombran a un político para dirigirla y no le conviene enfrentarse con unos sindicatos y no le conviene ninguna huelga, no le conviene ninguna cosa. Entonces, la cosa marcha por ese camino y nadie lo toca. Y nadie lo toca, que al final Navantia desaparecerá. Que cuando es una empresa que por infraestructura, por conocimientos, por gente cualificada, puede ser otra vez la empresa que se está construyendo en el mundo y podemos ser una empresa de 6.000 ¿Y por qué no lo somos? Porque no somos competitivos. ¿Pero y qué tenemos que hacer entonces para ser competitivos? Para ser competitivos tenemos que sentarnos, la dirección de empresa y esta gente, y los trabajadores, y a ver decir por qué no somos competitivos. Habrá varias causas. Yo no las sé todas. Hombre, con Asia no podemos competir, porque allí comen arroz. Pero bueno, aquí nos hemos acostumbrado a la carne magra. Pero nosotros tenemos innovación. Aquí tenemos innovación. Y desarrollo. Y somos capaces de hacer cosas que no hacen los coreanos o que no hacen los chinos. Y eso es lo que tenemos que buscar. Porque aquí en Europa hay astilleros que están en la misma situación y están construyendo. ¿Nosotros por qué no construimos? Bueno, nosotros hemos reparado 29 gaseros y Francia 3. Algo tendremos de bueno, cuando aún encima ganamos dinero. Es que no hay que hablar solo de lo malo, donde perdemos, hablemos de lo bueno, potenciemos lo que ganamos. Pero si no ¿Por qué estoy ser el tercer país mundial? ¿Tú crees No que vamos a estoy ser hablando primero. mal? No, hombre. ¿Tú crees Tú que estás estoy hablando de que yo la estoy gente se hablando- quiere ir yo quiero- cobrando un dinero sin trabajar. Yo no eso. ¿No lo has dicho? Yo de esa forma no lo digo. Yo digo... Pero es en síntesis lo que yo te digo, Pero ¿no? yo no es en síntesis. No. José, es decir, yo lo que digo es que si tú al trabajador le ofreces el tinglao, la empresa le ofrece el tinglao de poder irse, pues se va. Y en esta situación se va, porque además está en la empresa sin hacer nada. Muchos están muchas veces sin hacer nada. Bueno, para Ahora estar están más teniendo cómodos, trabajo, dices, antes no estar más tenían, y yo decía, bueno, voy para casa y punto. Pero eso es de sentido común, es ley de vida y no sé qué. El Estado, el gobierno, el Navantia, los jefes, lo que sea, tienen que buscar una solución para que eso sea una empresa de futuro. O sea, y como Eso si es tienes lo que todas estamos las tratando armas, de debatir. que tienes que sentarte y Que sea decir, de futuro. ¿por qué no somos competitivos? Ese es el gran problema. Nosotros presentamos 200 proyectos para hacer 200 ofertas para hacer proyectos. Y resulta que no llevamos ninguno. Resulta que tiene que venir. El otro día, la última vez que estuvieron aquí, el representante de los empresarios decía que Gas Natural pues no era buen patriota porque no le dio a construir a Navantia un gasero. Es que parece Cuando ser que íbamos- era en igualdad de no, condiciones. ¿cómo digo en igualdad de condiciones? Éramos un 30% más caro. Un 30% más caro. ¿Cómo se va a ser patriota? ¿Y entonces la solución que es bajar el sueldo de los empleados? No digo que bajar mira, antes dije, cuando hablamos de competitividad... Digo por buscar una solución, saber cuando hablamos de cuál es la competitividad, armonía que hay que cuando buscar. hablamos de competitividad, hay muchos casos. Hay decir, hay igual que los bancos no te dan créditos, o que los intereses son muy altos, o que hay un exceso de personal, o un déficit de personal para hacer cosas. O sea, hay una serie de medidas, o que está mal organizada la empresa. Eso Mal es. organizada la empresa. Por ahí empezaremos. Bueno, bien. Porque sabes que Pues Centro de tendrán que Navantia sentarse- pierde más dinero en tendrán que España. sentarse estos señores con el empresario, con Navantia, y organizar, ver las causas de esa Pasa que la competitividad. sociedad civil no tenemos nada que decir. Vamos a seguir. La sociedad civil, los políticos locales que nos representan, como tú dices, a mí no, desde luego. Pero bueno, yo soy un poco anacrónico en esto. A mí no me representan, porque no me veo representado por ellos, porque creo que esto tiene que estar de otra manera. Pero dicho esto, como le da, el Congreso tiene el poder, y el Ejecutivo también, digo, ¿por qué los políticos no arreglan el problema de Ferrol? Si yo me Ahora circunscribo a ese hablaremos problema. de los Porque políticos no, y un de político no esa... lo tiene que arreglar. Ahora hablaremos. Lo tiene que arreglar el trabajador y Navantia. Una empresa no la tiene que arreglar el político. Pero si el político Ahora es el dueño de hablamos. Navantia. ¿Qué? No, pero ahí Estado. ahí está. Ahora vamos a hablar de los políticos ahí es donde y de las... vamos a y de Que lo las- privaticen, Nosotros- que tengan Ahí es donde que lo estamos. privaticen. Mira, Vamos ahí a hablar de los estamos. políticos ahora y de la El político reforma tiene- laboral. el Pero lo Estado- haremos... el Estado tiene que Vamos a hacer un arreglar, descanso, dar señor trabajo a Otero. Navantia. Y mientras que tengamos esa mentalidad... Pues que allá va. privaticen, que Vamos tengan a- bases que privaticen. Vamos a hablar de los políticos, de lo que han hecho en los últimos años y, por ejemplo, de esa gran medida como es la reforma laboral. La vamos a analizar, pero antes hacemos una pausa y volvemos enseguida.